Alabada sea la gloria de papá. Salmo 46. Gloria al Señor. Alabanzas a Cristo Jesús. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, te damos toda la alabanza. Te damos gracias, Padre Santo, por poder estar aquí, Señor, adorándote, bendiciéndote, exaltándote, Padre Santo. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, recibe toda la alabanza, Padre Santo, aleluya. Mi Dios amado, en esta hora, Señor, atamos al hombre fuerte de esta ciudad, todo principado y potestad en el nombre de Jesús. Padre, y declaramos una victoria grande, Señor, por el poder de tu palabra, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, haga, Señor, lo que ha querido hacer, lo que quieres hacer con nosotros, Padre Santo, sea hecho en esta hora, Padre. Nosotros lo recibimos, lo tomamos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos toda la gloria y la honra a ti, mi Dios amado, porque solamente tú y nadie más que tú te la mereces, Señor. Y la iglesia dice amén, gloria al Señor. Puede sentarse en esta hora. Aleluya. Sacúdele la mano a alguien y dígale: yo vine a escuchar algo de parte de Dios. Yo vine a escuchar algo de parte de Dios. Dios siempre tiene muchas cosas que hablar a nuestra vida. Él siempre está hablando. Y mientras estaba en la presencia del Señor, el Señor me hablaba, amén, en este salmo. Este salmo es un salmo de guerra, es un salmo poderoso, es un salmo, amén, donde Dios expresa, aleluya, su poder, su gloria, su magnificencia. Y miren lo que dice la palabra: Dios es nuestro amparo. Empieza hablando con que Dios, amén, es un refugio seguro para nuestra vida. Nosotros que creemos, que confiamos en Él, tenemos un amparo en Dios, tenemos un amparo en el Todopoderoso. Porque usted cree que aunque venga la lucha, aunque venga la prueba, aunque venga lo que venga, seguimos de pie, porque hay alguien que nos sostiene, y su nombre es poderoso, su nombre es grande, su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz. Dígale a alguien: a causa de Dios yo estoy de pie. Y como a causa de Dios estamos de pie, ¿quién podrá contra nosotros? Sacúdele la mano y dile: si Dios está conmigo, olvídate, me seguirás viendo de pie. Me vas a seguir viendo de pie. Me vas a seguir viendo levantando las manos, viendo glorificando a Dios. Me vas a seguir viendo de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Porque cuando Dios está conmigo, soy más que vencedora. Cuando Dios está contigo, eres más que vencedor. Y si Dios está contigo, no hay nadie que te pueda hacer frente. Podrán venir los vientos, podrán venir las tempestades, podrán venir lo que venga, pero tu casa se mantiene firme, porque la roca es una roca inconmovible. Por eso de que tu vida está de pie, tienen que estar persiguiendo. Gracias a mi Señor, que no es por mi esfuerzo, es porque Él lo hizo todo. Yo solamente necesito creer, porque para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y cuando tú le crees a Dios, todo es posible. Todo plan divino de Dios, todo plan perfecto de Dios, toda sanidad que tú estás pidiendo, que tú estás que tú le estás pidiendo a Dios, todo
a causa de Dios, miraré a mi familia bendecida. Oye, yo voy a ver a mi familia bendecida. Yo voy a ver mi casa bendecida. Yo lo voy a ver con cántico nuevo en sus labios. Yo lo voy a ver con cántico nuevo en su corazón. Yo lo voy a ver con cántico nuevo donde quiera que ellos se paren, a causa de Amazon, a causa de alguien le cree a Dios. Mirará su casa siendo en victoria. No importa lo que el diablo diga, lo que importa es lo que Cristo ya dijo y marcó para ti, para tu casa, para los tuyos. Y para Amazon. Oh, dígale a alguien. Esta es una noche donde yo siento algo fuerte. No pares con la take it away. Nadie me lo va a quitar. Dígame, lo que es mío es mío. Lo que Dios te dio, te lo dio. No hay tormenta que te lo quite. No hay prueba que te lo quite. No hay adversidad que te lo quite. No hay huracán que te lo quite. No hay terremoto que te lo quite. Nada te puede quitar lo que Dios depositó sobre tu vida. Por eso es de que nosotros que amamos a Dios tenemos que caminar en fe. Cuando usted camina en fe, la gente le va a juzgar de loco y de loca. Pero no importa lo que juzguen los demás, lo que importa es lo que tú piensas de lo que Dios va a hacer contigo. Porque cuando tú piensas lo que Dios va a hacer contigo, tú estás caminando en fe. Cuando tú caminas en fe, el mundo espiritual empieza, aleluya, a moverse a tu favor. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando un cristiano se conecta con fe, Satanás ya no tiene parte ni suerte con él. Porque la fe es la justicia, lo que da testimonio de ti con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con nuestro Dios amado. Es la fe, aleluya, la que lleva, aleluya, el switch que prende el mundo espiritual a tu favor. Que le hagan a causa de la fe. Yo miro cosas grandes ya. A causa de la fe, yo voy a ver milagros este año. Antes que termine el año, yo miraré algo fuerte en mi casa, y grande y poderoso. Algo a mi favor, diga yo, algo a mi favor. Voy a ver en mis hijos, voy a ver en mi familia, voy a ver en mi casa. A causa de mi Cristo, yo miraré gloria de parte de Dios. Y lo voy a ver aquí, y lo voy a ver en otras partes, y lo miraré también al otro lado del país, porque estoy creyendo en un Cristo vivo. ¿Quién podrá robarte esa fe? Si el autor y consumador de la fe está dentro de ti. Por eso es que hay ríos de agua viva. Por eso cuando usted siente el toque de su presencia, o llora, o siente el fuego, o aplaude, o grita, o salta, pero no puede estar sin hacer nada. ¿Por qué? Porque siente el fuego de Dios y siente la vida de Dios dentro de usted. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Dios es nuestro amparo. No se te olvide quién es el que te ampara. Ni la mejor aseguranza de este mundo te puede dar lo que Dios te da. Porque cuando Dios te ampara, Él sabe cómo arregla el problema. Tú solamente confías en Dios y Dios hace lo demás. Tú solamente confías en Dios, pero no va a hacer nada. Sí, estoy confiando en Dios. Pero no se va a mover, que estoy confiando en Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, no, yo no me voy a desesperar porque estoy confiando en Dios. Estoy esperando pacientemente en mi Dios y Él responderá, porque Él es el que responde a los que esperan en Dios. Y cuando tú esperas en Dios, las cosas empiezan a marchar como deben de marchar. Por eso, aleluya, es que los que estamos esperando en Dios siempre tenemos un canto en nuestra boca de agradecimiento. Siempre tendremos un canto en nuestros
porque somos testigos de que Él es un amparo seguro. Fíjense, lo dice la Biblia, Él es nuestro amparo. Y aquí hay dice, y fortaleza. Hay una conexión, porque Dios conecta todo lo bueno. Díganle que está, porque lo que se te ha estado conectando últimamente es bueno, aunque hayan pruebas, pero lo que se conecta en el mundo espiritual sobre uno es bueno, porque todo lo bueno viene del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, aleluya, que usted y yo podemos decirle Abba Padre, porque sabemos quién es el que está con nosotros, pastoreándonos, guiándonos.